estabas hablando de estas del comparaciones que Claro, hace de los dos momentos para los dos, los buenos y los malos. Claro, yo lo que planteaba es que el documental no es un documental sobre Bolivia, sino sobre dos presidentes de Bolivia, ¿no? Goni, que lo presenta en Estados Unidos, todas las presentaciones de Goni están en Estados Unidos, frente a Evo, que es el presidente indígena. Y entonces durante la película primero muestra a Goni sobre 4 aspectos fundamentales. Habla del tema de la economía, el tema de la coca, el tema del indigenismo, y después muestra una escena clave, que son los conflictos del Alto, donde el documental narra cómo Asosur le pide al gobierno que baje gasolina porque necesita la paz. Entonces toda esa situación del convoy de los camiones, y es dramático, claro, ¿no? y a partir de ahí aparece el Goni malo, ¿no? Entonces después del Goni malo aparece otra vez el Evo bueno, ¿no? Entonces habla el Evo en economía, cuando sale García Lineras y habla de la nacionalización, aparece Evo y la droga, que le permitió a Evo tener dinero. Evo y la coca, Evo y el indigenismo, ¿ya? O sea, la misma lectura, los mismos temas, ¿no? De repente vuelve a haber otro punto de giro, que es los sucesos de Chaparina, el aeropuerto de San Borja que comentabas antes de ir a la pausa, esa escena, y después de eso aparece el Evo malo. Entonces es la misma estructura de los dos, entonces es una argumentación cíclica, me voy de un tema a otro, y la película tiene esos puntos de tensión. ¿Tiene un buen guión? Excelente guión para un documental, porque en ningún momento perdemos la tensión ni la narración. Y juega con dos... Eso, yo creo que el gran mérito de esto es un documental no narrado, ¿no es cierto? Porque no hay narrado, una voz en no off. hay. ¿No? Es un documental no narrado que te permite seguir hacer una secuencia sin ningún tipo de... secuencialmente. Sí. ¿Vale la pena traerlo a Santa Cruz? Vale. ¿A quién? ¿A este hombre? Definitivamente. Pero No, claro, la película. pero casi ya no está. No, la vamos a traer, pero digo yo, vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Pero vos ya lo has anunciado, porque yo anoche lo he visto. Vale la pena, yo puedo anunciar lo que quiera y por ahí no vale la pena y le estoy pelando, o por ahí sí vale la pena ponerlo. Yo pienso, cuando Ferdinando me dijo, mira, nos ha ido muy bien, le digo, ¿y aquí no la vas a pasar? No sé, me dice, pasémosla. Yo me jugué por pasarla y él se entusiasmó de inmediato y me dijo, ok. Pero ¿sabes por qué? Y este programa le va a ayudar a la gente a comprender cuál es el tempo de la película, es decir, es la comparación. Por eso yo quiero que... Eso le va a ayudar a la gente a entenderla, porque si la gente no le das algunos insumos, se le puede pasar por alto el significado de una comparación tan importante entre dos personajes que han marcado la historia de los últimos 15 años de este país. Al punto que, como dice Noam Chomsky, que Silvia lo menciona también al principio, Evo Morales no es un revolucionario, pero además es un mal reformista. Es decir, con esa frase lapidaria, no la dice Silvia, pero bueno, la dice Noam Chomsky, ni más ni menos, que ha sido que se jugó por Evo, poco menos que el gurú de toda esta gente los primeros 5 años, ¿no? Ya los últimos 3 ya empezó a desenmascararse toda la aureola del presidente indígena, y hoy está desnudo en lo peor que podía tener un dirigente político, la impostura y la mentira permanente. Ahora, ¿cómo es de interesante que desde Italia venga alguien a hacer un documental de Evo Morales, ¿no? de un momento político boliviano tan fuerte? Porque este es el que marca y parte las aguas. El gringo, ¿no? El gringo y el indio, en la visión que se tenía. Probablemente, Carlos, aunque suene a cliché, nos han comentado, estoy seguro que ustedes también, que desde el momento que Evo Morales es elegido con el 54% de los votos en Bolivia, se vuelve un tema de interés mundial. La chompa roja fue en su viaje por Europa. Estaba yo en España, si me permite, estaba yo en España cuando llegó con la chompa, estaba yo de vacaciones con mi familia, y la presencia de un político, un presidente, que rompe todas las estructuras del protocolo, todo eso, ¿ya? Y había gente que decía, no, esto
y aunque parezca chistoso, era como la presencia de Gandhi o de un Dalai Lama. Sí. Entonces era algo Claro, sorprendente, por supuesto. era algo inentendible, porque rompía el protocolo, porque era indígena y por... Entonces Claro, se dijo, la atención... pudo haber sido Mandela. No, ya siempre me enojé. Se dijo, pues, se pero gusta era usted o una no, exageración, pero pues. se dijo. Yo me Pudo recuerdo haber que sido. decíamos... Y si resultaba ser un presidente ecuánime, Claro. demócrata, ¿por qué? Hacíamos la comparación, ¿te acordás de lo que había sucedido en el África en ese entonces? Y Claro. decíamos, ojalá resulte ser un Mandela, Claro. y no un Robert Mugabe, que Exactamente. llevó a Rhodesia, hoy Zimbabue, al desastre, y este hombre que supo proyectar Sudáfrica. Claro. Claro que había mucha El documental expectativa. toca también la figura de Mandela al principio. Sí. Claro Se que la muestra, toca. también Entonces, lo- esa expectativa, alguna vez un publicista argentino me dijo, Bolivia no existía para el mundo hasta Evo Morales, ¿no? O sea, quien el Eso mayor es injusto. vendedor Yo siempre es digo que es injusto, injusto, porque pero en este país se hizo la revolución de 1952. ¿ya? se hizo. Y le gusta a uno con luces y sombras, es la revolución de 1952 y marca un montón de cosas. Así es. Pero, bueno, somos injustos por con la historia, todo. Claro. Muy ¿Ah? injusto, y entonces muy es esa imagen de Evo con Morales. la historia y con los ¿no? políticos, ¿sabes? Me da mucha rabia. Sí. Vos y yo que hemos sido militantes, y no por vos o por mí, sino por tanta otra gente. Por Dios, tenemos pues un montón de muertos. Y a los políticos se les echa con el rayo. Posiblemente han hecho méritos, pero la no diferenciación entre los políticos a mí me parece una falta de ética histórica, porque mal que mal los políticos recuperaron la democracia. Pero además el cómo se recupera, que algún día habrá que hablar sobre eso, el cómo se recupera sin un tiro, viejo. Así es. Se recupera la democracia con fiesta en las calles. El gran reto que tiene Bolivia quizás tiene que ser reconocer y identificar su historia. Vivimos con muchos estereotipos históricos. O sea, históricamente damos unos saltos en el conocimiento de la historia a conveniencia del que la narra, digamos, ¿no? Exacto. Pero por lo general es la historia oficial, pues la que la narra, y Es que- oficial pero te digo el que tenemos que- está Pero arriba. el canto dice que si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Susana, yo te voy a decir, la historia de Bolivia es tan rica que un abuelo de Santa Cruz de 60, 70 años te puede contar los hechos más importantes que han ocurrido en Santa Cruz, Sí. mejor que un libro. Exacto. Y nos negamos a escucharlo. Nos negamos a escucharlo. Y son historias de la vida cotidiana, de cómo era Santa Cruz. Yo, por ejemplo, que como vengo de fuera, me tienen que contar muchas cosas. ¿Ya? Bueno, Yo ya veo con cómo... 17 años que lleva, ya no hay que contarte Ya, casi. pero bueno. Hay mucho todavía, ¿no? No, pero es que hay muchas cosas que dices, como cuando yo le escucho a una persona mayor que me cuenta el Santa Cruz, no es el Santa Cruz que se difunde propagandísticamente, o sea, hay toda una historia, toda una narración, toda una forma de vida, y eso es lo que nos falta escucharnos a nosotros y conocer esa El historia. tema es que nosotros tenemos un pecado capital que justamente no se inicia, pero se consolida con la revolución del 52. Es hacernos creer una historia, como dice Susana, que deviene de ciertas cosas que no son ciertas, que somos herederos de los incas. Este país nunca fue parte o fue marginalmente parte del imperio incaico. Si nosotros realmente renegásemos contra la invasión quechua, que no fue muy antelada la invasión española, fue 30 o 50 años antes, no me recuerdo bien, pero no fue tanto. Pero además que los aymaras perdieron. Fue una invasión. Los aymaras, cuando hablamos de lealtad, los aymaras fueron, muchos de esos señores, de los señoríos aymaras, fueron los primeros en ponerse de acuerdo con el invasor, como llaman ellos español, para sacar a los quechuas del dominio, porque les parecía más vivible habían este entrado, tipo de pues, cosas. habían entrado Claro, a su dominio. eso, yo rescato un libro que se escribió hace unos 4 o 5 años, una periodista que vino a trabajar a Santa Cruz en el Deber, trabajaba en crónica policial, se llama Albizur, creo que es su apellido, que la construcción de la aymaridad se llama. Ella es su tesis de grado, o su tesis de doctorado, mejor dicho, en periodismo, es excelente. Berushka es un nombre medio ruso, su nombre, pero ella ahí Pero en el la apellido es presenta, vasco, ¿no? Albizur. claro, ella presenta en su currículum que había trabajado acá en el Deber, en crónica policial y todo. Bueno, ahí ella desnuda esta cuestión que hicieron los intelectuales del 52 de hacernos creer
que Mancocapa, además juntando temas que no tienen nada que ver. Tiahuanacu como en lo precedente a lo inca y a lo aymara, juntándolos ahí. Entonces, de eso nunca vamos a poder tener esa certeza histórica, porque es una mentira. El momento que reflexionemos, digamos, veamos nuestra propia historia, vamos a sentir esa fuerza de la identidad. De este último tiempo, ¿cuánto puede ayudar la película a entenderlo? Muchísimo, muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque una manera, yo creo que es una de las maneras más didácticas y más efectivas de comprender es la comparación. Entonces, lo que está haciendo Ferdinando en el documental es comparando, y lo compara con imágenes sin ninguna voz que narre qué es lo que ha pasado. Yo creo que uno de sus grandes éxitos que tiene es increíble. Creo que un gran éxito es el lograr que te quedes en la película, porque te quedaste, cuesta irte. Se queda. Y no hay una voz en off que te vaya guiando. Así es. Se debe ver bárbaro en una pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Las transiciones que plantea entre un tema y otro las está sacando desde la propia realidad mediática. Es decir, busca las escenas de la televisión boliviana que narró esos hechos con su propio audio. Por ejemplo, la detención de Leopoldo Fernández, se oye la voz de Leopoldo Fernández como si estuviésemos viendo un noticiero. Y esos son los elementos. A mí se me partió el alma cuando lo vi a Leopoldo subiéndose a esa camioneta roja, era, ¿no? Dice Carlitos que él sabía que lo iban a meter preso, pero que lo que nunca se pudo haber imaginado, Leopoldo. Perdón, esta imagen de aquí, dale un poquito para atrás. Esa imagen de ahí es la primera elección cuando él está esperando, la anterior es la primera elección cuando él está esperando el resultado. Así es. Él está esperando el resultado de la elección. ¿El 2005? Es bárbara. No, sí. el 2003, ¿no? Esta de acá, va a ver ahorita, esta es el hombre esperando, todavía cuando iba a diputado. Entonces es el 2002. El 2002. Porque él se presenta a las elecciones cuando gana Goni con un 2%, ¿no? Cuando Goni aparece que gana. No, este es cuando es elegido presidente. Este es cuando elegido presidente. El 97. Es la misma imagen. Es la misma imagen que subimos nosotros en el documental. Pero más allá de eso. de joven. Claro, cuando él es diputado, el único diputado pero del MAS y el diputado cuando gana la ¿Y sabes presidencia? por qué salió diputado El del 2005. MAS? Porque No es cuando queda segundo después. Es cuando gana la presidencia. ¿Sabías por qué fue diputado? Porque hizo pacto con el MIR. Entonces, No, con el MBL. Con el MBL fue así. No, pero no fue Carlito. No vamos a discutirlo eso ahorita, Bueno, pero fue con el MBL. Una de las preguntas que vos hacías, en la localidad Susana, de... con el Movimiento Bolivia. Es más, va con la sigla del Movimiento Bolivia Libre. Cuando gana la elección Evo Morales en la diputación... Me lo ha dicho la gente que trabajó. Pero está equivocada. Es una de las preguntas la gente que no le hacía ha dicho lo cierto. Él va con la sigla, y yo se lo consigo en media hora, el documento que le pruebo de que él va con la sigla del Movimiento Bolivia Libre. Él fue cuando, y después lo termina correteando lo termina correteando a Toño Araníbar. Sí. Toño Araníbar no puede venir a Bolivia porque está correteado por él, y sin embargo él lo lleva con su sigla. La circunscripción. Yo creo que el documental, volviendo a tu pregunta, Carlos, tiene la gran virtud de sosegar el espíritu de las personas en las que yo me inscribo, de que no sabíamos cómo expresar eso que se puede resumir en una frase muy trillada: más de lo mismo, ¿no? La sensación que deja el documental al final de las comparaciones cíclicas y de ida y vuelta que va haciendo es: Evo Morales salió a ser un político igual que al que supuestamente querían combatir. Con la diferencia que está mostrando lo desde afuera, ¿no? Por eso, entonces esa es para mí, ese es el sosiego espiritual que veo. Por fin alguien se tomó el trabajo de entender, de ver esto, y lo estudió y lo muestra de una forma magistral, donde no hay lugar a interpretaciones 6 de marzo tímidas, ¿no? Pero con una diferencia fundamental que la dice el documental, que la dice el director: tiende a perpetuarse en el poder por las buenas o por las malas. Sí.
Esa es una connotación determinante para dibujar a Evo Morales. 6 de marzo, Cine Center y Bellavista. Los voy a invitar para que nos juntemos ese día. Claro que sí, con el veamos. mayor gusto. Muchísimas Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos.